¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Miranda y estoy muy contento de estar con ustedes aquí en este programa, Historias de Vida. Estoy muy contento también y agradecido con el Señor por la oportunidad de compartir mi testimonio. Es la primera vez que mi testimonio va a salir en vivo así, completo, y espero que muchos sean grandemente beneficiados. Quiero primero hablarles en cuanto a quién soy yo. Yo soy Daniel Miranda, como lo dije, soy oriundo de Colombia, licenciado en teología, casado actualmente con Kelly, mi esposa, y servimos tiempo completo en el ministerio, en el área de educación y evangelismo, en Fundación Las Delicias, Colombia. Allí nosotros trabajamos. Quizá tú hayas visto algunos de nuestros videos que tenemos en Fundación Las Delicias, pero pocos se imaginan que detrás de esa persona que ustedes ven hay una historia, como también hay una historia detrás de cada uno de ustedes. Hay historias que el mundo no sabe, pero Dios sabe. Y quiero contarles un poco acerca de mi historia para glorificar el nombre de Dios. Quizá tú te puedas identificar conmigo, quizá en este momento estés pasando por una situación donde pienses que no hay salvación, no hay solución, que te has alejado tanto de Dios y que ya es imposible volver. Pero con mi testimonio yo quiero animarte a que tú puedas creer que es posible volver a Cristo Jesús. Nací en el año 1989, es decir, tengo 32 años, el día 23 de junio, y nací en un hogar adventista, crecí con los principios del Señor. Mi padre y mi madre me tuvieron a una edad avanzada. Nací en un hogar donde mi papá y mi mamá habían fracasado ya 2 veces en sus matrimonios. Tengo otros hermanos en los matrimonios previos de mis padres, así que ya desde ahí ustedes pueden imaginarse el bagaje emocional que traía tanto mi papá como mi mamá. Quisiera decir que mi hogar fue el más feliz, pero no lo fue así. Constantemente recuerdo mis primeras memorias, eran peleas en la casa, eran desacuerdos y todo ese tipo de cosas. Y para mí fue chocante como niño a medida que yo iba creciendo, que yo viera a mis padres que eran de la iglesia, que creían en Dios, pero la forma en cómo vivían. Interesante, padres, lección que podemos aprender aquí: no puedes engañar a tus hijos, porque tus hijos conocen mejor cómo tú vives que cualquier persona. Yo veía a mis padres, en mi mente infantil que poco comprendía, yo veía cierta contradicción entre lo que mi padre, que era anciano de iglesia, muy conocedor, enseñaba, y la forma en cómo él vivía y cómo trataba a mi mamá. Así que yo comencé a crecer con esos vacíos, con esa insatisfacción con la religión. Además que fui una persona muy solitaria. Por la edad de mis padres, pues ellos no tuvieron más hijos, y yo siempre crecí con la carencia de un hermano. Debido a mi soledad, siendo hijo único de padres de edad, pues fui muy tímido, crecí con la tendencia a ser muy introvertido, y eso pues me generó algunos problemas al momento de socializar. Cuando fui por primera vez al colegio, era la persona más callada del salón, y bueno, siempre hay algunos que se aprovechan de los más callados. Yo recibí bullying, maltrato de parte de los chicos más grandes en el colegio, también de parte de mis primos. Recuerdo un incidente en una ocasión. Estábamos todos los primos reunidos, pues la abuela estaba en sus últimos días antes de morir, y yo era de los menores de los primos. Y recuerdo que ellos, los más grandes, mientras yo dormía, colocaron fósforos en medio de los dedos de mis pies y los prendieron. Y pues ustedes se imaginan, yo me levanté con mucho miedo. Yo sentí que mis pies se estaban quemando. Y eso, pues en mi corazón yo me guardaba todo eso. Así que yo comencé a crecer con mucho resentimiento. No lo sabía, pero comencé a sentirme resentido con Dios. Comencé a tener resentimiento con la sociedad. Comencé a tener resentimiento con mi familia. Me daba ya pereza ir a visitarlos. Sentía que no tenía familia. Sentía que Dios no era real, que la religión era una farsa. Y yo desarrollé mucho odio
hacia la gente. Crecí con ese odio hacia la gente. El enemigo sembró semillas y pensamientos negativos en mi mente, lo cual me ayudó a desarrollar este tipo de personalidad de odio, de amargura. Y bueno, todo eso se capitalizó cuando yo fui al colegio. Entré a la secundaria y allí conocí no muy buenos amigos que me introdujeron al mundo del heavy metal. Eh, para los que no saben, es una rama del rock que es muy pesada. Las letras tienden a ser muy oscuras y satánicas y alimentan el odio de una persona. Y yo me identifiqué con esa filosofía. Muchas veces, queridos padres que me escuchan, queridos líderes de iglesia que me escuchan, muchas veces nosotros juzgamos a los jóvenes por sus malos comportamientos y pensamos que es culpa de ellos y son unos rebeldes sin solución. Pero en realidad hay asuntos más profundos que llevan a que un joven se comporte de cierta manera. Y nosotros debemos ir a la raíz. El problema no es el comportamiento malo, el problema es los pensamientos, las raíces que hay detrás de esos comportamientos. Mi problema no era la música, mi problema era el vacío que yo tenía dentro de mí, era la falsa identidad que había recibido después de mucho patrón de rechazo. Así que yo me sentí identificado con esta música. Comencé a escuchar una banda cada vez más pesado y más pesado, y yo terminé dejando la iglesia aproximadamente a la edad de 13, 14 años. Dejé la iglesia por completo. Para mi madre y mi padre fue demasiado duro esa decisión. Ellos, como todo padre dice, mira, sigue los caminos del Señor, si no te vas a perder, nos da mucha tristeza. Y sabes, eso no le sirve a un joven, porque antes uno pone mucha más resistencia. Así que yo recuerdo en una ocasión, muy necio yo, no sabía lo que estaba diciendo, le dije a mi mamá, es que yo quiero probar el mundo, quiero saber qué es, antes de irme al cielo, quiero disfrutar del mundo. Qué necedad la mía. Bueno, en realidad me involucré en el mundo de la música más que todo. Nunca probé droga, siempre el temor de Dios estuvo en mí. Nunca tuve ninguna adicción al alcohol, a las drogas, al tabaco, nada de esas cosas. De cierta manera seguía siendo hasta cierto punto inocente, conservaba la inocencia del hogar con que yo había crecido, pero me adentré en un mundo más filosófico, racional, oscuro, que iba mucho en contra de la filosofía de la vida. De hecho, tuve pensamientos suicidas y también en cuanto a la integridad del ser. Para mí odiaba a las personas y eso simplemente era un odio que yo había acumulado desde niño debido al maltrato que había recibido. Bien, todo esto se puso muy difícil en mi casa. En una ocasión yo llené la copa y fui muy rebelde, fui muy grosero. Mi madre estaba muy enferma y yo estaba colocando la música muy fuerte. Y mi padre comienza a decirme, mira, bájale, porque tu mamá está enferma, bájale a la música, ella está enferma. Y bueno, yo más le subía. Así que mi papá tuvo que hacer lo que él nunca había hecho. En ese momento a mí no me gustó, pero hoy le agradezco. Él tuvo que ser firme. Muchas veces los padres sienten que si son firmes van a dañar más al hijo. Mi papá tuvo que ser firme. Él dijo, yo aquí mando en la casa. Si no te vas, te daño toda la música. Y él cogió y me tiró los CDs al suelo. Yo tenía una colección de más de 200 CDs, DVDs. Los había coleccionado por muchos años, había invertido dinero en eso. Y para mí eso fue como que me hubiese tocado el ídolo. En ese momento tuve una discusión muy fuerte con mi padre y él terminó echándome de la casa. Yo salí muy orgulloso, yo no le iba a rogar que me quería quedar, yo dije, me voy entonces, pero yo no tenía dónde ir. Terminé viviendo en una casa, en una pieza que me alquilaron. No tenía dinero. Para mí esos 2 meses que estuve fuera de casa fueron muy difíciles porque pasé hambres. Tuve mucha dificultad
con la ropa y otras cosas, pero quiero llegar a uno de los puntos más importantes de este testimonio. Habían pasado 2 meses, yo no había pagado todavía la renta. Crecí en un hogar muy humilde, pobre. Era una de las cosas que yo siempre le reclamé a Dios: Señor, pero ¿por qué me hiciste pobre? Hoy le agradezco a Dios por eso. Pero en aquel entonces, para mí eso era causa de insatisfacción. Y recuerdo que mi sobrino llega a visitarme y él llega con dinero. Curiosamente, suficiente para pagar 2 meses, que era lo que yo debía. Y me sorprendió, pues él es menor que yo, en aquel entonces no trabajaba, y yo le pregunté: ¿de dónde tú sacas este dinero? Y él me dice: mi abuela te lo envió. Y yo: ¿mi mamá de dónde lo sacó? Él me responde: ella se puso a lavar ropa a los vecinos para poder reunir algo de dinero y poder dártelo. Por primera vez en mi vida, querido hermano, querido amigo y joven que me escuchas, por primera vez en mi vida yo vi el amor de Dios. ¿Cómo lo vi? Mi mamá no tuvo que sacarme la Biblia y decirme: Dios es amor. Mi mamá no tuvo que darme duro y decirme: obedece a Dios porque te vas a perder. Mi mamá no tuvo que darme una clase, un estudio bíblico. Mi mamá hizo lo que Dios haría por un pecador. A pesar de mi ingratitud, a pesar de mi grosería, a pesar de mi indignidad, a pesar de mi desobediencia, lo que recibí de parte de mi mamá fue amor, fue buen trato, fue perdón. Por primera vez yo entendí Romanos 2:4, que nos dice: ¿o ignoráis la paciencia, la bondad y la benignidad de nuestro Señor, sabiendo que su bondad nos guía al arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero se experimenta cuando yo veo el contraste del trato de Dios conmigo y mi ingratitud hacia Él. Y cuando yo veo que en vez de odio recibo amor, que en vez de ingratitud recibo esperanza, recibo bendiciones, en el corazón sensible eso lo quebranta. Recuerdo que difícilmente podía contener mi llanto, y ese fue el inicio de una transformación en mi vida. Ese amor abnegado de mi mamá. Me reconcilié con mi padre, volví a casa, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en mí. Y por esos días, estamos hablando del año 2010, yo tenía 19 años, ¿ok? Y ya el Espíritu Santo estaba trabajando en mí, estaba inquietándome. En uno de esos días mi padre dice, llegaba cierto predicador internacional al país de Colombia, ciudad de Buenaventura, y mi papá me dice, o nos dice a nosotros: yo quiero ir allá, pero no tengo dinero para el transporte. A mí se me ocurre, aún estaba un poco con mis luchas emocionales, había tenido intentos de suicidio mentales, nunca lo intenté físicamente, pero pues era muy cobarde, y agradezco a Dios que fui cobarde. No me permitió que yo hiciera eso. Pero Buenaventura es una ciudad costera, allí en Colombia, costa Pacífico. Así que yo pensé, bueno, si me voy con mi papá, yo me puedo tirar al mar y ahogarme allá. Entonces yo le dije a mi papá: vámonos así, a dedo. Solía hacerlo yo antes en mis conciertos, así. Para sorpresa mía, mi papá, ya un señor adulto, anciano, me dice: vamos. Y yo: ¿en serio? Y me dice: sí, vamos. Así que yo decido ir con mi padre allá al Congreso. Él, como todo un señor y caballero, no se subió por detrás como yo solía hacerlo sin permiso. Le pidió permiso al conductor y el conductor nos llevó. Y estando allá llegamos al sitio, pero yo tenía la idea en mi mente. Yo tenía esa idea en mi mente. En uno de los días de la semana, yo decido ir sin permiso, pues me dijeron que no fuera, pero yo decido ir allá al muelle, en la costa allá donde estaba el mar. Y yo decido ir allá a hacer supuestamente el intento. Pero quería también conocer el mar. Estaba tomando fotos
mis últimas fotos, según yo, que yo iba a ver mientras estaba vivo. En ese momento, mientras estaba en el muelle, casi a 5 metros mar adentro, aparecen 4 personas detrás de mí. 4 personas morenas con navajas que me iban a robar. Tenía un teléfono, era prestado, no era mío. Y comenzaron con el cabo de la navaja, comenzaron a golpearme en todo el cuerpo. Y me amenazaron y me dijeron, si no nos das el teléfono y todo lo que tienes, o te chuzamos o te tiramos al mar. Y ahora el que quería morirse ya estaba rogando para que me dejaran vivo. Y cuando pensé que me iban a tirar al mar, eso para mí fue mucho más aterrorizador, porque le tenía miedo al agua, el agua del mar de manera especial. Tenía miedo a morir ahogado. En ese momento me di cuenta que en realidad yo no quería morir, que amaba mi vida. Estaba entre la espada y la pared. Y yo decidí desafiar a Dios. Yo le dije, Dios, me acordé de Dios. Nunca había hablado con Dios en los últimos 6 años. Yo le dije, Dios, si tú existes, sácame de esta situación. Dame una prueba que tú eres real. Estaba yo terminando de hacer la oración cuando aparece una quinta persona. Y esta quinta persona aparece de la nada y comienza a gritarles a estas personas que me iban a hacer daño. Dice, esperen, no le hagan daño, dijo. Yo lo conozco, él es de mi tierra. Para mi sorpresa, yo no lo conocía. Y me dijo, tú eres de Armenia, ¿cierto? Y yo le dije, sí. Y me comenzó a hacer algunas preguntas para probar si yo era de Armenia. Y yo se las respondí. Entonces él dijo, definitivamente él es mi paisano. No le hagan daño. Y él me cogió por el cuello así, y me escoltó y me sacó ya allá a la orilla. Y luego él me dijo, mira, no puedes venir por acá, es muy peligroso. Vete lo más pronto posible, corre, 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 y no vuelvas acá. Entonces yo decidí hacerle caso, tenía mucho miedo, tenía 19 años, tenía mucho miedo, pero quedé con curiosidad de quién era esa persona, así que mientras iba corriendo miré hacia atrás, no habían pasado 5 o 10 segundos, cuando yo miré hacia atrás y no vi a nadie. Nunca supe quién fue esa persona. No sé por qué se desapareció. No sé de dónde vino. Quiero creer que fue un ángel que el Señor envió. En ese momento mi corazón estaba que se salía. Y cogí el bus, regresé donde estaba mi padre, donde estábamos hospedándonos. Y en ese momento, cuando mi mente estaba más calmada y salí del terror por el cual había pasado, me acordé de la oración que yo hice. Yo no lo podía creer. Yo en verdad, Dios existe. Ya había probado el mal, ya sabía que el diablo era real. Ahora razoné yo, si el diablo es real, eso significa que Dios también es real. Y yo ya probé el mundo, y el mundo no me ofrece nada bueno. ¿Qué te da el mundo? El mundo te da placer, pero es un placer momentáneo, es pasajero, pero ese placer a costa de tu salud, a costa de tu vida incluso, a costa de tu familia, a costa de tu dinero, a costa de tu integridad, te vuelves un esclavo. No tienes verdadera libertad. Yo creí que yéndome al mundo yo iba a tener verdadera libertad, pero descubrí que llegué a ser un esclavo en vez de un libre. Sí, estaba en una esclavitud de pecado en la cual yo no podía escapar. Yo decido, por invitación del camarógrafo, el que vino con este pastor, providencialmente el pastor solo pudo traer un camarógrafo. Y necesitaba otro camarógrafo que grabara de otro ángulo. Y este joven me invita y me dice, ven conmigo, vamos a las noches, ayúdame a grabar. Pues, ¿qué creen? Cada noche, mientras yo estaba detrás de esa cámara, cada mensaje que se predicaba era como para mí. Y un mensaje tras mensaje, y un mensaje tras mensaje. Yo lo recuerdo muy bien, ese viernes, cuando estaba concluyendo la campaña, que el pastor hizo un llamado
Y el pastor dijo, ¿quiénes quieren entregar su vida al Señor Jesús? Yo dejé la cámara, fui el primero, no la pensé 2 veces, pasé al frente. Mi papá estaba sentado, no lo podía creer, vi que sus ojos se aguaron. Yo esa noche entregué mi vida al Señor Jesús. 25 de junio, viernes 25 de junio, 2 días antes había cumplido años. El mejor regalo de cumpleaños, la invitación de la salvación. Hermanos, en una semana, cuando regresé a casa, mi mamá no lo podía creer. Comencé a deshacerme de la ropa negra que tenía, de la música, de los afiches, de todo. Hay jóvenes que dejan el mundo, pero no quitan y no cortan completamente sus ídolos y luego se preguntan, ¿pero por qué volvemos a recaer de nuevo? No dejes ninguna puerta abierta a Satanás. Corta los ídolos de raíz, derríbalos todos. Eso fue lo que yo hice. Y tengo para decirles, queridos hermanos, que para la gloria de Dios, desde ese día hasta hoy, solo su gracia me ha sostenido. El Señor me ha dado, han sido los 11 años más felices de mi vida. Me ha dado una hermosa esposa, me ha dado un hermoso hogar, me ha dado un hermoso ministerio, me ha permitido llegarle a muchas personas y muchos corazones. ¿Qué estaría haciendo yo si hubiese continuado ese mundo? ¿O estaría en la calle? ¿O estaría en una cárcel? ¿O estaría en un cementerio? ¿O estaría loco? ¿O estaría demente? ¿O en un lugar psiquiátrico? Pero bendito Dios que hace todas estas cosas. Ningún caso es tan difícil que Dios no pueda solucionar. Ninguna persona ha caído tan bajo que Dios no pueda rescatar. Dios, si hizo eso por mí, Dios también lo puede hacer por ti. Yo te invito a que si tú estás pasando por una situación similar, has conocido de Dios y te has alejado, no demores más. Vuelve a Dios. Sí, vuelve a Dios. Cada día que pasa se hace más difícil. Yo regresé, pero solo por milagro y gracia del Señor. Porque por mí mismo no hubiese sido capaz. Algunos creen que pueden probar el mundo por un tiempo y luego regresar. La mayoría se queda en el mundo. La mayoría se queda allí y no puede regresar. Porque el mundo te ata, el mundo te atrapa. Gracias a Dios que Él no me permitió caer tan bajo como para que yo ya no pudiera salir. Me sacó a tiempo. Me sacó a tiempo para hoy poder testificar del poder y la gracia de Dios. Querido amigo, ten ánimo, cobra ánimo, que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar esta historia. Compártela con amigos o personas que tú crees que van a ser beneficiadas. Y antes de cerrar, yo quiero tener una oración para todos aquellos que van a escuchar este video. Oremos. Querido Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque hace 11 años me rescataste del hoyo de la desesperación. Y sé que lo has hecho porque a través de mí y a través de este testimonio, Señor, tú quieres rescatar a muchos otros también. No sé a cuántas personas este video llegará, pero sé, Señor, que tu Espíritu Santo lo enviará a las personas que lo necesiten. Oro por esta persona que en este momento vea este video y esté pasando por una situación similar. Está en el valle de la indecisión. Siente que debe regresar a Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Yo oro por esa persona, Señor, para que tú le des la valentía de escogerte a ti por encima del mundo, pues tus caminos son perfectos. A tu lado hay placeres eternos. Tus caminos son rectos y buenos. En ti no hay pérdida, en ti hay vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Padre, por hacer esto en mi vida. Solo tu nombre es glorificado y exaltado y no el mío. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cuídate.